nuestra predicación o la enseñanza a través del canal de YouTube. Bendiciones a todos los que están dentro del país y a los que se reportan desde fuera del país. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos que están ahí siguiéndonos o que están siempre pendientes de la transmisión. El tema de esta mañana, un tema muy importante, práctico, viviendo sin temor. Quiero hablarle un poquito en base a la palabra de Dios acerca de ser libres del temor, de vivir sin temor, dado que esto es algo muy normal en el ambiente en el cual vivimos, en el presente, pero también ha sido algo normal en la existencia del ser humano, y vamos a examinar algunas escrituras para poder darnos cuenta, primeramente, qué es el temor, segundo, cómo es que entró el temor, y tercero, cómo podemos tratar con el temor, cómo podemos ser libres del temor, porque es algo que es como normal. Y aún los niños muy pequeños, desde que ya tienen entendimiento, comienzan a la edad de unos 2 años y algo, cuando ya pueden hablar, diciendo: es que tengo miedo. Y de una manera a una edad muy temprana, el ser humano comienza a experimentar el miedo y a hablar del miedo o a expresar su temor. Y es algo que nosotros tenemos que entender para poder saber cómo tratar con ello. Voy a pedirle que incline su rostro y oramos que Dios nos bendiga mientras meditamos en su palabra con el entendimiento y la revelación de ella. Padre, te necesitamos. Yo necesito de tu ayuda, de tu inspiración, de tu guianza, y tus hijos necesitan, Señor, de la intervención de tu Espíritu Santo, dando entendimiento, inteligencia, revelación en tu palabra, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, para que podamos avanzar, Señor, conquistando, recibiendo, poseyendo lo que tú ya has provisto para nosotros. Padre, habla a nuestro corazón hoy, danos entendimiento, ayúdanos, Señor, capacítanos para poder también compartir con otros tu palabra, ser de bendición, ser de edificación para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice: amén. Proverbios 29, verso 25. El tema: viviendo sin temor. Yo quiero que al final de esta meditación usted tome la decisión de vivir sin temor. Que usted examine la palabra, examine los principios de la palabra, que le ayuden a vivir de una manera diferente. Porque es normal, es natural sentir miedo. Es normal que las circunstancias, los peligros, nos hagan sentir atemorizados y que nos anticipemos al fracaso. Pero también debería de ser normal para nosotros como creyentes poder alcanzar la victoria sobre los temores. Proverbio 29, verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quiero comenzar explicándole que muchos proverbios fueron escritos de una manera que se declaraban dos verdades opuestas, y este es uno de ellos. Entonces es importante prestar atención a los detalles, porque mientras que por un lado se habla del temor, en el otro lado se habla de confiar en Jehová, como algo contrario. O sea que lo contrario del temor, hermanos, no es el valor. Bíblicamente, lo contrario del temor es confiar, es creer. Y esto es algo sumamente importante que nos va a guiar hacia la victoria sobre el temor, porque ¿cómo usted puede tener valor para enfrentar algo que usted está temiendo? Resulta difícil, pero cuando entendamos el principio espiritual nos vamos a dar cuenta que es posible yéndonos en otra dirección. Entonces aquí comenzamos a ver que el temor en el hombre, el temor en el ser humano, dice que le pone lazo. Esto lo podemos traducir o entender como: el temor nos paraliza. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido temores tan fuertes que su cuerpo no reacciona. Han tenido experiencias de miedo, quizás hasta de muerte, que su cuerpo se congela. Y usted se siente o entra como en un estado de shock, de inmovilidad. Entonces podríamos decir que físicamente, por el temor, nosotros nos paralizamos. Pero también podemos entender que emocionalmente, cuando nosotros tenemos miedo de algo, no tomamos decisiones.
No tomamos la decisión de cambiar de trabajo porque tenemos miedo de que no vamos a poder retenerlo, no vamos a poder cumplir con la responsabilidad. Tenemos el temor de cambiarnos de carrera porque ya estamos a media y aunque ya descubrimos que no nos gusta, pero nos sentimos un tanto inseguros y hasta entra el qué dirán y un montón de situaciones que emocionalmente nos detienen de que podamos tomar decisiones. Entonces veamos que la declaración de la palabra es sumamente importante porque el temor paraliza al hombre. El temor nos hace quedar inmóviles, nos detiene. Pero por el otro lado dice la palabra que el que confía en Jehová será exaltado. O sea que cuando vemos por un lado que el temor paraliza, detiene, incapacita a las personas para avanzar, para recibir y para conquistar, pero por el otro lado hay exaltación, hay honra, hay bendición, hay beneficios, entonces nos damos cuenta de que vivir en temor causa que la gente no alcance sus propósitos o sus metas, pero confiando en Dios es el otro estilo de vida que nos puede llevar a alcanzar la victoria y a vivir bajo la bendición, bajo la gracia, bajo la provisión de Dios y aún hasta de ser levantado muy en alto. Entonces vemos dos situaciones totalmente diferentes. Pero entendiendo un poco más este asunto del temor, quizá yo podría tratar de profundizar un poco en el entendimiento de nuestras experiencias, las cuales son comunes a todos nosotros. Y es que hay dos cosas diferentes que están conectadas, y una es tener temor. El tener temor es como algo mental. El tener temor es como un pensamiento. Pero sentir miedo es una experiencia. El sentir miedo es algo que lo envuelve, que lo intimida, que lo hace sentirse débil, incapaz de enfrentar las circunstancias o el peligro conocido o desconocido. Y entonces tenemos que entender cómo funciona esto, porque el diablo lo ha usado a la perfección para poder detener incluso a los creyentes de sus propósitos. El diablo ha detenido a muchos creyentes de desarrollar su ministerio, de cumplir su llamado. El diablo ha detenido a muchos creyentes de cumplir el propósito de Dios en su vida, porque los ha intimidado, los ha atemorizado, así como cuando Goliat salía y retaba al pueblo de Israel, y todos tenían miedo, porque el diablo va a tratar de detener al pueblo de Dios, porque cuando lo detiene, cuando lo paraliza, no solamente impide que obtengamos la victoria, que avancemos o que conquistemos, sino que hasta puede robarnos lo que tenemos. Puede quitarnos o despojarnos de aquello que ya poseemos o que ya tenemos. Entonces es bien interesante analizar estos procesos, porque por un lado nosotros todos hemos tenido temor como una conclusión en nuestra mente, como un pensamiento, pero también todos nosotros hemos sentido temor. Quizá todos habremos pasado por experiencias de pequeños o ya grandes, donde alguna figura negra, donde algún susto, así como los apóstoles, que dice la palabra que cuando Jesús venía caminando pensaron que era un fantasma. Entonces es natural tener miedo, es natural sentir miedo, y la palabra literalmente dice que los apóstoles, los grandes apóstoles, tuvieron miedo. Así que usted no se avergüenza de tener miedo, es parte normal de nuestra naturaleza. Pero tenemos que aprender a lidiar con esto, a tratarlo, para que podamos obtener la victoria. Ahora, el tener temor generalmente está conectado como una experiencia de muerte, enfrentar el peligro, y entonces nuestra mente se adelanta en un proceso mental de fracciones de segundos, y muchas veces, al menos yo he tenido esa experiencia algún par de veces, muchas veces nos anticipamos hasta el punto que creemos que ese día, en ese momento, vamos a morir. Nuestra mente procesa tan rápido la información, y cuando estamos envueltos por el temor, cuando hay un espíritu de temor operando, nosotros podemos anticiparnos y concluir que ese día vamos a morir. Recuerdo un día, éramos novios con mi esposa y se subió un hombre al bus en el que íbamos en la parte de atrás, así como que muy románticos, muy enamorados, muy ensimismados en nosotros mismos, y no nos dábamos cuenta de todo lo que pasaba en un bus pequeño, y había un relajo que al final, para hacer bien corta la historia, había un hombre con una pistola.
La gente se bajó cuando pudo y solo nosotros nos quedamos atrás, y de repente vemos a ese hombre apuntando hacia nosotros, y el hombre dijo algo así como esto: hoy te tocó a vos, me dijo. Pero yo ya era cristiano de algunos meses, y yo recuerdo haber tenido una experiencia totalmente diferente a la de tener temor. Yo dije: hoy me muero, pero me voy con Cristo. Pero mi mente voló y yo veía la bala venir así como en Matrix y llegar a mi pecho y yo quedar ahí desmayado, y mi novia comenzar a partir de ese día a quedar viuda y a sufrir por la eternidad del luto de haber perdido al amor de su vida. Cuando uno enfrenta el peligro, hermano, es normal sentir miedo y que nuestra mente se adelante y que se den procesos tremendos que nos detienen, o que por lo menos nos anticipemos y tengamos una anticipación al fracaso, al daño, a la pérdida en otras circunstancias, no exactamente de muerte. El temor viene por diferentes circunstancias, pero nuestra mente se anticipa y damos por hecho aquello que todavía no es una realidad. Mucha gente comienza a sentir un sudolor por allá en alguna parte relacionada con algún órgano en particular donde su papá, su abuelo murió. Es que quizá yo tengo lo mismo que mi abuelo, y comienza el temor. Y comienza a proyectar: cáncer debe de ser. No se le puede ocurrir algo bueno, no. A la mente el diablo la confunde, la presiona tanto. Por eso la Biblia habla acerca de tener el casco de la salvación. Por eso habla la palabra de tener el escudo de la fe para detener los dardos que lanza el enemigo. La mente es presionada por el enemigo, y nosotros somos pero así de rápidos y de fáciles para creer por las cosas malas. No sé a cuántos les ha pasado que dejaron su vehículo en uno de esos parqueos tan grandes que usted llega al lugar y le da de repente un escalofrío, comienza a temblar, el carro, bendito Dios, se lo llevaron, y usted está en otro nivel. No era el lugar donde dejó el parqueo, pero usted le corrió un frío helado y caliente por la espalda, una gran impresión, el corazón se le sintió apretado. Me robaron. Usted se adelanta. O si no, tal vez hay un carro similar al suyo y hay alguien que está abriendo la puerta o está metiendo cosas y usted: ladrones. La mente se anticipa y hay un montón de procesos que nos van a llevar a tener ciertas acciones en las cuales nosotros damos por hecho las cosas que no son reales. Imagínense cómo es de tremendo esto en el ambiente espiritual, que por el otro lado, el asunto de la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe cree en la victoria, en la sanidad, en la libertad, en el milagro. Pero el temor cree en la muerte, en la pérdida, en la derrota, en el fracaso. Y todos como que venimos con un chip después de la caída del hombre, con un chip programado para tener miedo. Y hay muchos niños que tienen miedo. Yo recuerdo cuando de niño yo le decía a mi mamá, porque mi papá trabajaba fuera de casa mucho tiempo: mamá, ¿puedo dormir con usted? Es que tengo frío. Mentira, lo que pasa es que había una bruja que me seguía en los sueños por andar leyendo unos paquines donde una bruja tenía una escoba, y esa bruja andaba vuelta y vuelta, y imagínense las cosas que le meten en el mundo a uno, ¿verdad? La bruja andaba en la escoba atacando a unos militares en unos aviones caza. Así, de esos aviones tremendos, ¿verdad? Pero en mi mente como niño, la bruja después me andaba persiguiendo a mí cuando voló todos los aviones. Entonces yo no sé si usted de niño se identifica que hay temores y hay ciertas experiencias que han venido arrastrándose, y luego nos metemos al matrimonio, el temor de la mujer de que el hombre la deje, el temor de los padres de que los hijos terminen descuidándose de ellos y abandonándolos y no regresen a casa. Tantas cosas a las cuales nos anticipamos. Y entonces resulta que es como normal, común, vivir con miedos. Y por eso, la importancia de entender esta mañana que la voluntad de Dios es que vivamos libres de temor. Por eso la palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a entender, entre otras cosas, esta mañana que lo contrario del temor no es el valor. Porque usted no puede tener valor sobre algo que teme. Lo contrario del temor es confiar, es creer. Porque así como el temor se anticipa a lo negativo, la fe se anticipa a la victoria y a la bendición.
Y entender esto va a ser la clave para que podamos tener una vida libre de temores. Y que usted detenga y lleve cautivo todo pensamiento cuando le asalten ideas como, por ejemplo, ¿y si me quitan el trabajo? Yo sé que algunos ya están grandes como para pensar eso, lo han pensado muchas veces. Si le quitan el trabajo, si usted depende de Dios y usted está caminando bajo la gracia de Dios, Dios abrirá una puerta donde no había puerta. Dios va a abrir un camino donde no había un camino. Dios es poderoso para darle más de lo que usted tiene ahorita. Pero va a depender de su fidelidad, de su confianza, de su temor a Dios, de su obediencia. Porque muchas veces nosotros vivimos en el temor y damos por hecho las cosas que van a suceder en el futuro, principalmente porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, la cual no es muy grande. Y entonces es obvio, es normal, es lógico que usted ya a 60 años, 70 años esté pensando, ¿y qué voy a hacer, Dios mío? Y entonces comienzan así los hermanos a hablar bien espirituales. Yo le digo al Señor que me lleve. Pero no es por la comunión y el anhelo como Enoc que anduvo con Dios, sino que porque están afligidos, que ¿quién los va a mantener? Y algunos no comienzan a los 70 ni a los 60. Yo le digo al Señor que a los 50 me quiero morir. Lo que pasa es que está pensando que ya no va a encontrar trabajo y la relación familiar no está muy buena, y entonces se anticipa al fracaso, al sufrimiento, y dice, yo no quiero sufrir, yo no quiero enfrentar las circunstancias negativas. Y entonces se dan esos procesos mentales o esas conclusiones mentales donde vivimos continuamente anticipándonos a la pérdida, al robo, al abandono, al fracaso, a tantas cosas. Hay gente que a mí me dice cuando me preguntan que dónde está ubicada la iglesia, allá en el centro. Uy, yo tengo como 20 años de mi vida y a mí me da miedo, me dice. ¿Y por qué le da miedo? Le digo, siento que cuando uno anda en el centro la gente lo persigue a uno. Y es cierto, uno va caminando y siempre hay gente detrás de esa vida de ustedes. En el centro a uno siempre lo persigue. Pero en todas partes también, allá por el escalón también uno va, siempre lo persigue. Entonces hay gente que vive con ciertos temores, y a esto podríamos agregarle los temores, que el temor a las alturas, que el temor a las arañas, que el temor a las culebras, el temor a estar encerrado. ¿Cuáles son sus temores? No importa cómo se llame su temor, usted puede vivir libre del temor. ¿Le interesa vivir libre del temor? Es la voluntad de Dios que vivamos libres del temor. Y entonces, aplicando el principio de la palabra con el que estamos comenzando esta mañana, la confianza en Dios es la que nos va a permitir obtener la victoria. Porque el asunto es así. Usted tiene a un niño que está atemorizado, ese niño después va a resultar que es usted. Usted tiene a un niño que está atemorizado de un peligro que enfrenta, cualquiera que sea, y usted no le puede decir al niño, tené valor, porque ¿de dónde va a sacar el valor si él tiene temor? Pero usted sí le puede decir al niño, tienes que creer que sí puedes vencer esa situación. Tienes que creer, tienes que confiar que yo te voy a ayudar, que yo no te voy a dejar. Tienes que confiar en que voy a usar mi fuerza si es necesario para defenderte, voy a sostenerte, voy a guardarte. Entonces el asunto no es provocar valor, porque ¿de dónde lo va a sacar a alguien que está teniendo temor? Sino que es provocar confianza. Y entonces resulta que muchos niños, un ejemplo muy común, se aparece un perro y el niño se agarra de la falda de la mamá y agarra la pierna de la mamá, porque el niño ahí encuentra seguridad, porque el niño sabe que la mamá lo va a defender de algo que él no puede controlar, y él no puede llenarse de valor, porque ¿de dónde lo va a sacar si está atemorizado? Pero él sí puede, a través de un proceso mental y espiritual, él sí puede confiar en que su mamá o su papá lo va a cuidar. Otro ejemplo me pasó con mis hijos varones, subiéndose a los árboles, subiéndose a los juegos, y desde arriba, papi, me aviento, dele, hijo, que aquí lo cacho. Y yo no creo que ningún papá, dele, hijo, y se aparta, ¿verdad? No, el papá está listo ahí para cachar. Y entonces el niño puede confiar en que su papá lo va a cuidar, y ese niño está representándolo a usted. Usted tiene que confiar que su papá lo va a cuidar. Usted tiene que confiar que su papá lo ha estado cuidando. Pero pastor, ¿y todas las cosas que me han pasado? ¿Todas las cosas malas? Bueno, hablemos de su desobediencia entonces.
Si quiere que hablemos de las circunstancias negativas que usted ha experimentado en su vida, hablemos de la desobediencia, falta de compromiso, falta de fe, falta de conocimiento de la palabra, falta de congregarse, y entonces al final usted va a terminar mejor en la esquina con unas orejas de burro como niño desobediente. Mejor no hablemos de eso, ¿verdad? Mejor hablemos acerca de la libertad que hay en Cristo por causa de sus promesas, por causa de su obra y por causa de su Espíritu Santo. Y entonces salgamos de aquí, hermano, con la determinación: yo quiero vivir libre del temor. Entonces entendemos, el temor paraliza, pero la confianza en Dios nos lleva a un punto de ser exaltados, de desarrollarnos, de tener logros. El temor impide que la gente salga de su zona de confort. El temor impide que la gente se proyecte, que la gente corra riesgos, pero la confianza en Dios causa que hagamos proezas en el nombre del Señor. La confianza en Dios nos va a permitir que nos atrevamos a hacer cosas para las cuales no hay capacidad en nosotros, pero dependemos de la capacidad de Dios, porque es en Cristo que todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Cuando vivimos llenos de temor no corremos riesgos, porque el temor se anticipa al futuro de manera negativa. Pero cuando vivimos sin temor, tomamos riesgos porque la fe da por hecho que la victoria es nuestra. La fe da por hecho, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, por la fe avanzamos, por el temor nos detenemos. Por la fe conquistamos, por el temor perdemos. Por la fe nosotros podemos poseer las promesas, por el temor somos despojados de lo que teníamos. Entonces es importante entender una cosa fundamental, y es que tener temor es una decisión. Confiar en Dios es una decisión. Y por ahí va el camino hacia la libertad. Uno decide confiar y ser exaltado, o caminar en temor y vivir atado, vivir limitado, vivir dando por hecho que todo lo negativo y todo lo malo, igual que mala suerte en la serie Los Picapiedras, todo lo malo le pasaba al pobre. Hasta andaba la lluvia siguiéndolo a él con rayos ahí todo el tiempo. Y hay hermanos que todavía hablan de esa manera: es que yo nací bien salado, me decía. Viera, pastor, que sí, mire, yo una rifa nunca he ganado nada. Bueno, tenía amigos en el mundo que decían: si rifan un trompón, eso sí me lo gano, decían. En el mundo, no sé si usted ha oído esa expresión, así como que dice: si es algo malo, eso sí me lo saco. Pero hay gente que vive con ese pensamiento de que algo bueno nunca se lo sacaron, y siguen confesando que están bajo maldición, y cuando ya estamos en Cristo hemos sido redimidos de la maldición. Entonces tenemos que pensar que por causa del temor nosotros no avanzamos, no nos levantamos, no corremos riesgos, y muchas veces el temor a lo que no conocemos, a lo que desconocemos, nos causa que nosotros pensemos que eso es un gran enemigo, una circunstancia que no se va a poder cambiar o que no se va a poder enfrentar. Tenemos temor de lo desconocido. Un día estábamos con todos los ujieres hace años visitando allá los Chorros de la Calera, y es un lugar muy bonito donde el agua cae de la montaña hacia una piscina. Han roto la montaña, han hecho un túnel rodeando la montaña hacia otra piscina, hacia otro depósito para agua, y de ahí han roto otra sección. Y la cosa es que a uno de los hermanos se le ocurre: metámonos al túnel. Y el túnel era casi de alto, quizá un poquito menos que la altura normal de una persona, y había un hermano bien pequeño, y nos metimos al túnel todos. Ahí va la fila de los ujieres, estábamos en esa divierta, y nos metimos, y todos tocando ahí, porque además adentro se hacía oscuro, y el agua hasta esta altura, y había un poquito de lugar para respirar. Entonces íbamos así, y donde la roca no había sido cortada mucho, entonces había que agacharse y respirar ahí. Íbamos dentro del túnel, ¿y qué creen, hermano? El hermano al que se le ocurrió meternos grita: ¡una serpiente! Y era mentira, pero en la mente de todos se formó una figura: la boa, ahí viene la boa, hermano, a saber a cuánto se va a tragar, ¿verdad? Y mire, decimos todos en retroceso, hermano, y el hermano va a reírse. Pero lo más chistoso fue que ese hermano bien pequeño llegó a un punto donde el agua llegaba a esta altura y había una roca que cubría, o sea que el agua llegaba hasta la roca, y había que meterse por debajo.
Y entonces él tentaba para ver si sentía hasta dónde había aire de regreso y no encontraba. Y el hermano no pasaba. Y el hermano gritando, ¡la serpiente! ¡La serpiente! Cuando salimos todos con la adrenalina, hermano, bien levantada, todos ahí, algunos bien temblorosos. ¿Y qué color era la serpiente, hermano? Y que, no, si es mentira. Sí. Nosotros tenemos temor de lo desconocido, tenemos temor por la información que recibimos y nuestra mente procesa todo eso tan rápido y le damos por hecho. Algunos miran la circunstancia ya como consumada cuando ni siquiera existe. Porque el temor se anticipa a la derrota, a la muerte, al fracaso y a todo. Entonces es bueno aprender a vivir por fe. Porque la fe mira al enfermo, pero llama a la sanidad como que si fuese. La fe mira la necesidad y llama a la provisión como que es una realidad. La fe mira al gigante, pero lo mira muerto y descabezado. La fe mira el río que hay que atravesar, pero lo mira deteniéndose y con el paso libre para que nosotros podamos avanzar. La fe avanza hacia la victoria y es una decisión. Ahora vemos entonces que la confianza en Dios nos va a hacer tomar riesgos y por la confianza que nosotros tenemos en Dios, cosas que nosotros no vemos, cosas que en lo natural daríamos por hecho, que son realidades, que son malas, que son negativas, nosotros no lo damos por hecho, sino que estamos enfocados o podemos vivir enfocados en que es todo lo contrario lo que va a suceder, la bendición. Como aprendíamos recientemente, cuando tus caminos fueren quebrantados, dirás, enaltecimiento habrá. O sea, cuando ve problemas, cuando ve dificultades, algo bueno viene. Dios se va a glorificar. Un milagro está por manifestarse. Una victoria más para mi récord de este año. En lugar de ver la muerte y hasta aquí llegó, hasta aquí topó. No, una experiencia más de victoria y de bendición es posible. Porque cuando confiamos en Dios, no dependemos de nuestra habilidad, sino de la dependencia de Dios, sino de la capacidad de Dios. Un segundo verso nos revela cómo fue que el temor entró. Génesis capítulo 3, verso 9. La palabra de Dios nos narra la historia de la prohibición de parte de Dios a Adán sobre el asunto de los árboles que vienen en el huerto. Al final Adán desobedece y cuando Adán desobedece sus ojos son abiertos. Pero más que la redacción de la Biblia de que sus ojos fueron abiertos, tenemos que entender esto. Dios le había advertido a Adán que el día que comiera del árbol, ese día él iba a morir. Y la muerte espiritual, que fue lo que Adán experimentó, porque él murió físicamente muchos años después, la muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando Adán quedó separado de Dios, aparece por primera vez el temor en su vida. O sea que el temor es causado por la incapacidad del ser humano que vive lejos de su creador, lejos de aquel que le ha dado la vida, lejos de aquel que puede ser su guardador, su ayudador y la fuente de todas las bendiciones. Entonces es lógico comprender que todo ser humano experimenta el temor en todas las etapas de su vida, hasta que logra alcanzar la victoria por medio de conectarse con Dios, de volverse hacia su Creador y confiar en Él. Porque separados de Dios, en nuestras fuerzas, hay cosas que nosotros no podemos definitivamente manejar. Hay circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control. Génesis 3:9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán no había tenido miedo antes. Adán tenía comunión con Dios. Adán podía hablar con Dios y platicar con Dios en el jardín. Pero después de que él desobedece, después de que él se independizó de Dios, después de que él decidió desobedecer a Dios, el temor tuvo lugar, porque ahora Adán reconoce algo. Él está por su propia cuenta. Él ya no está en comunión con Dios, él ya no ha agradado a Dios y ahora viene el temor por el castigo. Viene el temor
por la ira de Dios, por haberlo desobedecido. Viene el temor por la incertidumbre de qué va a suceder. Viene el temor por la debilidad espiritual interna en Adán, de no saber qué va a hacer de su vida ahora, porque Dios ya le había dicho que iba a morir. Y entonces Adán confiesa: tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo. Fue algo similar a lo que le pasó a los israelitas cuando Moisés estaba en el monte. Habían truenos, habían relámpagos, había fuego allá en el monte. Y Moisés estaba en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Pero antes de que Moisés subiera, hay una plática entre algunos líderes del pueblo que se conectan con esta experiencia. Porque le dicen a Moisés: mira, le dicen, subí tú y anda a hablar con Dios, no sea que nosotros muramos. El ser humano, consciente de su pecado, separado de Dios, sabiendo que vive en desobediencia a Dios, vive en el temor de qué sucederá con su vida. Pero el creyente que ha sido justificado duerme en paz, porque Él ha borrado nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, porque Él es nuestra paz, porque Él nos ha adoptado, porque somos sus hijos, porque somos aceptos en el amado. Por eso la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando sabemos que somos amados, no caminamos en temor. Cuando usted camina en temor, cuando no tiene la cobertura, la protección o el respaldo de quien le ama, y entonces está solo. Cualquier persona que esté sola, y entendamos que el ser humano sin Cristo está descubierto, desprotegido, sin pacto, ajeno a Dios, ajeno a la promesa, cualquier ser humano va a vivir en temor hasta que logra la victoria por medio de unirse a Cristo, pero luego caminar en fe y tomar la decisión de permanecer confiando en Dios. Porque usted puede ser un muy buen cristiano, pero tener temor del futuro, tener temores de la incertidumbre del próximo año o de este año. Mira las circunstancias que está viviendo y tiene temor y se anticipa. Mira que las cosas van mal en el negocio y dice: hasta aquí llegué ya con este negocio. No mira que la cuestión puede tomar un giro totalmente diferente, o que puede haber un rubro en el cual Dios lo puede orientar y que la cosa puede cambiar. Se acepta la derrota, se acepta la muerte, por enfrentar las cosas en las circunstancias o en la capacidad muy personal. Entonces el temor entró como resultado de la incapacidad propia de Adán al haberse divorciado de Dios. Y todo ser humano que viva divorciado de Dios va a tener temor. Pero el que sepa a gritar y se va a esforzar sobre sus adversarios, y que Él va a pelear por usted, y que Jehová estará con usted como poderoso gigante, va a vivir confiado y va a vivir seguro. Porque su confianza en Dios le permitirá enfrentar situaciones que en lo natural usted no puede enfrentar. Entonces, saber que es amado, saber que está respaldado, saber que no está solo, le va a permitir ir hacia adelante. Entendamos que sentir miedo es una experiencia espiritual. Y por eso la palabra de Dios nos habla acerca del espíritu de temor. Hay gente que puede, así como en el caso del luto por la pérdida de un familiar, el luto es algo normal, la pérdida del familiar, la ausencia de la persona, pero hay un espíritu de angustia que puede aprovecharse del luto, que es normal, y puede hundir a una persona en la depresión. De una manera similar, el temor es normal, porque cuando vemos el peligro hay una señal de advertencia que nos va a tratar de detener, pero el diablo ocupa lo que era normal y lo ha exagerado hasta límites que van a causar que el ser humano se detenga y fracase a través de un espíritu de temor. Entonces hay gente que vive atemorizada, hay gente que vive con fobias y no está viviendo la vida por causa de tantos temores. Temor a que le roben, temor a enfermarse, temor a un accidente. Yo recuerdo en una ocasión que había una opresión espiritual sobre mi vida, donde el enemigo estaba minando mi mente de una manera tan tremenda, hasta que se acabó después de una lucha espiritual, en la cual cada vez que yo iba manejando, y particularmente aquí sobre la segunda, que es el camino hacia mi casa, yo siempre sentí una impresión, y particularmente en la zona, no le voy a contar esto para que usted comience a pensar lo mismo, y rechace eso ahorita mismo. Yo comenzaba a tener la imagen y la idea de que alguien venía y me ponía una pistola en la cabeza.
mientras yo iba manejando ahí allá por la lotería. Y era algo que venía continuamente a mí como un ataque del enemigo. Yo iba tranquilo manejando y de repente alguien se acercaba, me ponía una pistola en la cabeza. Ya he pasado por situaciones como esa. Con mi esposa nos dejaron amarrados como garrobas allá en Guatemala, con las manos para arriba en un montarrascal con otros hermanos. Hemos pasado por situaciones de peligro, pero usted puede estar en el peligro y estar confiado en Dios. Y usted puede no tener peligro alrededor y estar atemorizado. Qué curioso, porque el enemigo se va a encargar de hacer que usted vive en temor, para que no conquiste, para que no reciba, para que no disfrute la vida abundante por la cual Jesús vino a dar su vida. Pero cuando uno camina en libertad, cuando uno camina confiado en el amor de Dios, en la provisión de Dios, usted puede tener peligro enfrente y no tiene temor. Porque su confianza lo hace vivir libre de que usted va a ser derrotado porque sabe que Dios está con usted. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces entendamos eso también, que sentir miedo viene a ser una experiencia espiritual y es el resultado del dominio diabólico. Así que si usted tiene temores, usted tiene que tomar la decisión de confiar en Dios. Pero si el temor realmente es algo que está llegando a otro nivel, como el de mi experiencia de ser asesinado con un balazo en mi cabeza, entonces usted tiene que pelear espiritualmente, rechazando y echando fuera ese espíritu que está oprimiendo su vida. No estoy diciendo que está endemoniado, estoy diciendo que usted tiene una lucha, que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Ahora puede ser que a usted venga de otra manera. Quizá para otras personas la impresión que el diablo, que el espíritu de temor trae, de pérdida, de enfermedad, de asalto, de otro tipo de cosas, pero usted tiene el poder en el nombre de Jesús para caminar en libertad. Usted tiene el poder para pisotear serpientes y escorpiones. Y tiene el nombre del Señor como un punto de apoyo para poder vivir una vida diferente. Son parte de las claves para poder vivir en victoria. Yo creo que cuando nosotros leemos en la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, eso significa que Dios nos dio ciertas capacidades o habilidades que son parte de la naturaleza de Dios. Y parte de esas capacidades se han ido manifestando en nuestra vida, como la creatividad, como la actitud de enfrentar retos, la valentía. Yo creo que Dios creó al hombre para enfrentar retos. Dios creó al hombre para la guerra. La Biblia dice que varón de guerra es Jehová. Y si el hombre creó al hombre a su imagen, es porque él sabía que iba a haber una guerra espiritual y el hombre fue creado para la guerra. Entonces Dios creó al hombre con su imagen. Dios lo creó como un conquistador. Dios creó al hombre con una visión de alcanzar retos. Yo creo definitivamente que Dios creó los montes para que el ser humano pensara, lo voy a subir. Dios creó los mares para que el hombre pensara, lo voy a atravesar. Dios creó los cielos para que el hombre pensara, vamos algún día a atravesar los cielos, vamos a volar. Que el hombre aceptara retos, los enfrentara y como un conquistador se desarrollara. Pero vea cómo el diablo ha trabajado desde que logró la caída de Adán, y luego toda la humanidad queda hundida en esa naturaleza de debilidad, donde muchos hombres son cobardes. Y por eso vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, que Salomón recibió de parte de su padre David una instrucción, un consejo. Le dijo, sé hombre, le dijo. Porque hay muchos hombres que no son hombres. Hay muchos hombres que no tienen carácter de hombres. Hay muchos hombres que han perdido la identidad porque el diablo los ha hundido en una vivencia, en una condición de inseguridad. Y hay muchos hombres que son afeminados. Perdieron el carácter que Dios les dio. El diablo ha causado que lo que Dios había diseñado, el diseño original, fuera pervertido. Y entonces vemos un montón de hombres, no delicaditos, sino que amanerados, afeminados. Y luego encontramos todas las depravaciones y las desviaciones. Pero todo eso es algo diabólico. Ahora, por otro lado, el diablo en la tergiversación o en la perversión del diseño original también ha causado que haga que muchos hombres enfrenten peligros innecesarios y que jueguen con su vida, jueguen con la muerte y que tomen ciertos retos para poder mostrar su valentía. Porque el diablo ha trastornado la identidad del hombre, lo confunde con respecto al propósito de vida. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se suicidó jugando a la ruleta rusa?
¿Cuántos jóvenes haciendo ciertos retos terminaron perdiendo la vida? Porque comenzaron a jugar con aquello de no tengo miedo, yo me la juego. Entonces el diablo ha causado esas dos cosas. Por un lado ha causado hombres afeminados y por otro lado ha causado que hombres enfrenten retos que al final no tienen ningún sentido, ningún propósito. Pero como es parte del diseño original, lo cual el diablo ha utilizado para traer destrucción. Usted sabe y tiene que entender eso si usted es madre de varones. Los varones van a tomar una conducta atrevida, no los detenga, sino que guarde, los oriente. No les impida que se suban a los árboles, no les impida que se suban al caballo que encontraron allá cuando fue a visitar a su tío. Déjenlo que se suba al caballo, déjenlo que se desarrolle como un hombre, porque a veces las mamás crían mal a los varones, y especialmente cuando les toca criarlos solas, y entonces hay una falta de desarrollo ahí. Y tenemos que saber que la hombría está en nuestros genes como parte de la imagen de Dios, y que lo que se debe de hacer es orientarlo de la manera correcta. Un hombre fue creado para ser hombre, y por eso el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento escribe: portaos varonilmente. Porque hay algunos hombres que no tienen palabra, hay algunos hombres en los que no se puede confiar. Hermano, ¿puede hacer esto? Sí, hermano, ahí voy a estar, y no han llegado todavía. Hermanos que no tienen una determinación en cuanto a su carácter, en cuanto a su firmeza, en cuanto a su entrega, en cuanto a su compromiso. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Él tenía unos cuantos miles para ir a luchar contra un montón de miles, y Dios le dijo que eran muchos. Y entonces Dios le dice a Gedeón que le diga que si alguien tiene un poquito de miedo, pues que se regrese. Y entonces Gedeón les trae el anuncio, ¿verdad? Miren, Dios ha hablado conmigo y me dijo que si alguien tiene miedo, pues que se puede regresar a su casa. Un montón de cientos que se fueron de regreso porque eran un montón de miedosos. Y luego el Señor hace la segunda separación cuando el asunto del agua, y el que bebiera el agua correctamente, el que bebiera el agua estuviera vigilando, y al final usted sabe que Gedeón se queda con 300. Esos 300 eran mejor que todas las centenas que él tenía. Esos 300 valientes, confiados en Dios, eran mejor que los cientos de cobardes que habían con él. Y eso es una realidad en nuestra vida. Es mejor tener a nuestro alrededor unos pocos hombres de valor, de palabra, de compromiso, que tener un montón de hombres que usted no sabe si cuenta con ellos, y por usted lo estoy diciendo. Así que hago esa pausa así un poco ceremonial para que diga: por mí lo dijo. Por usted lo estoy diciendo. Un hombre en Cristo debe portarse varonilmente. Un hombre en Cristo tiene que tener palabra, que su sí sea sí y su no sea no, y que su confianza en Dios lo lleve a aceptar retos, que su confianza en Dios lo lleve a enfrentar lo desconocido, que su confianza en Dios lo lleve a realizar cosas que pueden sonar atrevidas o a tomar riesgos, porque es parte de su carácter desarrollado por causa de que usted cree que Dios está con usted. Entonces el temor entró por estar divorciados de Dios. El temor entró por la independencia, por la capacidad personal de Adán de enfrentar las circunstancias y por la incertidumbre de qué sucedería en el futuro. Generalmente todos somos asaltados con pensamientos de temor con relación al futuro. ¿Qué va a pasar en nuestro futuro? Quizá vale la pena que le comente esto. Muchas personas acá en nuestro país, al igual que en países de Latinoamérica que tienen familiares en los Estados Unidos y miran hacia el norte porque del norte viene su socorro, viven haciendo comentarios así como que: no, hombre, y aquellos se les ha olvidado, ¿verdad? Y ya de rato no nos mandan nada, y uno aquí necesitando. Y entonces surge aquel pensamiento como de que bueno, que qué ingratitud, que desamor, porque por lo menos en lo particular yo tuve amigos que, mira, cuando yo esté allá, Alberto, yo te voy a aliviar. Mira, cuando yo llegue, zapatitos, ropita, perfumito, nada más, todavía sigo esperando. Creo que no han encontrado mi dirección. Y a veces eso sucede con la familia, pero yo quiero explicarle esto. La gente en los Estados Unidos entra en un sistema de vida tan terrible. La gente tiene que pagar impuestos por tantas cosas que la gente no sabe cómo poder proyectarse hacia su futuro sin vivir con el temor de ¿y qué va a pasar si se queda solo? Porque hay que pagar seguros de vehículo, hay que pagar seguro de salud, hay que pagar seguro de casa, hay que pagar seguros de toda clase de cosas.
Y entonces la gente generalmente vive pensando en hacer una previsión económica para su futuro. Porque ellos saben de que continuar viviendo allá cuando ya no sean productivos les va a costar un montón de plata. Y nosotros aquí, inconscientes o ajenos a toda esa realidad, pensamos, ¿verdad? Ya no nos quieren, ya se olvidaron de nosotros. Lo que pasa es que están afligidos por el futuro. Y mucha gente vive pensando en su retiro. ¿Cómo van a vivir? ¿Qué van a hacer? Y entonces hay gente que todavía les faltan 15 años para poder retirarse, pero están preocupados que qué van a comer. Aquí casi sucede lo mismo, ¿verdad? Pero aquí hay tamalitos, pupusas y salen baratos a 3 por el dólar, entonces no es mucho como allá. Entonces, el temor aquí sí puede existir, el temor allá es más terrible, es más tremendo. La gente se proyecta hacia el futuro y de qué voy a vivir y cómo voy a hacer para pagar los taxes, no los taxis, los taxes, cómo voy a hacer, porque solo eso es una gran carga para la gente. Entonces entienda eso en el sentido práctico de que cuando nosotros nos anticipamos hacia el futuro y no sabemos cómo lo vamos a manejar, eso nos causa temor y eso nos paraliza. En ese caso paraliza a la gente de edad, porque saben que si se quedan con lo que han dado, entonces después les va a hacer falta. Y eso es una realidad en nuestra vida cuando enfocamos el futuro. Entonces pensemos en esto. ¿Cómo podemos ser libres del temor? Salmo 56, verso 3. Una palabra poderosa. ¿Cómo ser libres del temor? Quiero comenzar diciéndole que es sencillo. Es una decisión. Es una decisión. Es la decisión de confiar en Dios. Es la decisión de confiar en la palabra de Dios. Salmo 56, verso 3. Mire qué tremenda y qué clara la escritura. En el día que temo, yo en ti confío. Dígalo conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora, procure que esto sea una realidad personal y de corazón en su propia vida. Porque esta fue la realidad del salmista. Y nosotros lo podemos repetir como un periquito puede repetir un nombre, pero sin creerlo. Pero lo importante es que salga de su corazón y que usted entienda esto. ¿Cuál es la clave? Es una decisión. El día que el temor me asalta, el día que pensamientos de muerte, de enfermedad, de pérdida vienen sobre mi vida, el día que las circunstancias que me están rodeando me hacen visualizar la derrota, la pérdida, la enfermedad y todas las cosas malas, ese día que soy asaltado repentinamente, que estoy siendo presionado por las circunstancias y aún espiritualmente, ese día yo tomo la decisión, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en la palabra de Dios. Voy a confiar en las promesas de Dios. Voy a confiar en la presencia de Dios que está conmigo. Voy a confiar en la provisión, en lo que Dios ya hizo a favor mío. Entonces el salmista profundiza en el verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Vea cómo la Biblia entonces nos muestra esta realidad de que lo contrario de tener temor no es tener valor. Lo contrario de tener temor es confiar. Porque el temor se anticipa a la pérdida, pero la confianza se anticipa a la victoria. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Una y otra vez en la Biblia usted encuentra ese principio. Entonces, ¿cómo voy a ser libre del temor? Cuando en mi mente estoy preocupado por mis hijos, cuando en mi mente estoy preocupado por mi salud, por mi retiro, cuando estoy preocupado por problemas o circunstancias que son reales y que yo estoy consciente plenamente que no son algo imaginario, ¿cómo yo puedo tener paz? ¿Cómo yo puedo vivir libre del temor? Confiando en que Dios tiene el control de todo y que Él puede intervenir y que Él puede cambiar la maldición en bendición y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y que todas sus promesas son sí y amén en Cristo y que toda buena dádiva y don perfecto procede de lo alto. Usted confía en la palabra de Dios, pero para hacerlo tiene que estar lleno. Y ese es el problema del cristiano promedio, que cuando el temor viene no saben de qué palabra agarrarse. Cuando el día malo viene no están vestidos de la armadura. Y entonces, ¿cómo hacen frente al enemigo? Cuando la tormenta y la tempestad viene, como no fundaron su casa sobre la roca, vino la tempestad y arrasó con la casa. Jesús habló claramente acerca de la importancia de tomar la palabra, vivir por la palabra.
Y nosotros podemos cometer el error de congregarnos, servir y no vivir por la palabra. Vivir por la palabra es tomar la decisión de atesorarla en nuestro corazón y obedecer la parte que nos corresponda y esperar que Dios cumpla la parte que Él prometió que Él va a hacer. Entonces es una decisión. Diga, es una decisión. Es una decisión. Usted siente miedo, usted decide confiar. Usted no puede sacar valor del miedo, pero usted sí puede confiar, aunque esté temeroso, confiar en que Dios es fiel, en que Dios es bueno, en que Dios está por usted. Entonces, la decisión es: voy a confiar en Dios. Y la decisión de confiar en Dios va a causar que el temor desaparezca. Va a causar que usted viva sin temor. Veámoslo en Isaías 41, verso 10. Voy a confiar en la palabra de Dios, voy a confiar en las promesas de Dios. Isaías 41, 10. Es Dios quien nos dice a través del profeta: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces tengo que creerle a Dios. Y debe de surgir de mi corazón la convicción o la conclusión: Señor, no voy a tener temor porque tú dices que estás conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Ahora, a veces a nosotros se nos olvida. Y algunos hermanos a veces me han reclamado: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues aquí bien enfermo, hermano, aquí abandonado por todo, porque ni usted me había hablado. Aquí yo solito, hermano. Pero es bueno quedarse solito, así como con Jacob, luchando por la bendición y no soltando a Dios hasta que lo bendiga. Pero algunos a veces dicen solito, como que dicen: aquí con el niño de Atoche, hermano. Así como que aquí con el niño Dios, yo solito aquí, hermano, con el niño Dios. No hay una convicción de que el Señor está con él, con ella, para defenderlo, para levantarlo, para vivificarlo. Escuchen su espíritu la frase: no temas, porque yo estoy contigo. O sea, la razón de no temer es confiar en la palabra, en la promesa de que la presencia de Dios es una realidad. Y luego la segunda instrucción: y no desmayes, no te detengas, no te rindas, no tires la toalla. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es quien da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se siente usted sin fuerza? Hay quien puede darle fuerza. Él multiplica las fuerzas alcanzadas. Y de hecho la palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Entonces Dios puede darle fuerza. Usted no tiene fuerza, Dios le va a dar las fuerzas. Usted tiene temor, usted tiene que tomar la decisión de confiar en Él, porque Él está con usted para sostenerlo. Y mire qué precioso, estos textos son tan preciosos en la escritura del libro de Isaías. Siempre te ayudaré. Ay, qué delicioso esto. Siempre te ayudaré. Ay, hermano, pues yo sé que algunos quizás preferirían tener un familiar rico que le dijera: mira, cada vez que te hagan falta $100, venite, hombre, con confianza. Y si son 500 lo que querés, no hay problema. Y cuando sean 1000, tampoco. Quisiéramos tener a un familiar hacia el cual recurrir a cada rato, porque nos cuesta confiar en Dios. Pero mire la promesa de Dios: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿quién va a vivir libre del temor? El que confía en la palabra de Dios, el que confía en las promesas. No vamos a vivir libres de temor porque no hayan peligros que enfrentar. No vamos a vivir libres del temor porque no hay un espíritu de temor que nos quiere oprimir. No vamos a vivir libres del temor porque nuestra mente no sea oprimida y se anticipa a la pérdida, el luto, la desgracia, el fracaso. Vamos a vivir libres del temor porque, a pesar de todo eso que ya mencioné, tomamos la decisión: voy a confiar en Dios. No voy a temer, voy a confiar en Dios. Es mi decisión, porque mi Dios me esfuerza, porque mi Dios siempre me ayudará y porque mi Dios siempre me sustentará. ¿Quiere más? Isaías 51:2. Yo soy vuestro consolador. Yo soy tu consolador. Y después viene un texto un tanto difícil que tenemos que entender. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir.
Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Dios está hablando en términos de enfrentar peligros militares, amenazas de ejércitos enemigos. Pero me gusta la forma en que el Señor, porque cuando Dios habla, hermano, hay que prestarle particular atención. Me gusta la forma en que Dios lo plantea. Entonces desglosémoslo. Yo soy tu consolador. Haga de caso que Dios le está diciendo a usted eso. Yo soy tu consolador. Y después de que Dios le dice, yo soy tu consolador, a usted, porque por usted lo estoy diciendo yo ahora, lo estoy usando la palabra por usted, a usted Dios le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la respuesta? Yo soy al que tú consuelas. ¡Aleluya! Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor? ¿Se te ha olvidado quién eres? ¿Se te ha olvidado que eres mi hijo? ¿Se te ha olvidado que te he adoptado? ¿Se te ha olvidado que te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio? ¿Se te ha olvidado que te he sacado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de mi hijo amado? ¿Se te ha olvidado? ¿Por qué tienes temor del hombre que es mortal? Jesús ocupó palabras similares cuando él dijo, no tengan temor del que puede matar el cuerpo. Tengan temor de aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Dios tiene que ser nuestro temor. Y entonces aquí descubrimos un principio. El temor es como el dinero. Cuando usted se lo gasta, ya no lo puede volver a gastar. Si usted se gasta su temor en Dios, usted no va a tener temor de nada. Usted no le va a tener temor a la gente. Usted no va a tener temor del que dirán. Usted no va a tener temor del futuro. Usted no va a tener temor del enemigo, del diablo, lo que sea. Porque usted su temor ya lo gastó en Dios. Así que ya no va a tener más temor. Me parece algo sumamente interesante, como una forma de vivir. Así que, ¿quién eres tú? Cuando Él dice, ¿ya te has olvidado de Jehová tu hacedor? Dios está diciendo, yo soy tu hacedor. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy tu obra maestra, Señor. Y usted recapacita y se da cuenta que en realidad no debería de vivir en temor, porque el Dios de los cielos es su creador, es su hacedor, y también Él es su consolador. Interesante cuando vemos que el Señor Jesús también utilizó ese mismo principio. El principio de que la confianza echa fuera el temor, anula el temor. El Señor le dijo a Jairo, cuando le contaron que su hija había muerto, Marcos capítulo 5, verso 36, le dijo, no temas, cree solamente. Y de nuevo encontramos el principio reafirmado en la Biblia. No temas, cree. Jesús le está diciendo a Jairo, cuando a Jairo le dice, mira, ya no molesté al maestro porque tu hija se murió. Jesús saca a luz ese principio espiritual de que lo contrario al temor no es tener valor. Lo contrario al temor es creer en Dios. Lo contrario al temor es confiar en Dios. Lo contrario al temor es tener fe. Entonces Jesús le dice a Jairo, porque a Jairo le dijeron que su hija estaba muerta. Imagínense la impresión de Jairo. Jairo había mandado a buscar al Señor. Jairo había ido a buscar al Señor porque su hija estaba enferma. Pero de repente, mientras se da la sanidad de la mujer con el flujo de sangre, alguien se aparece y le dice, mira, ya no molestes al maestro, ya estuvo, la niña se murió. Y el impacto en Jairo, la niña está muerta. Y ahora él tiene que enfrentar la realidad de que su hija está muerta. Y Jesús le dice, no temas, cree. Y lo posiciona en el lugar donde se pueden recibir los milagros. Cuando usted vive en temor, usted no puede recibir milagros. Los milagros suceden cuando usted vive en fe, cuando usted conoce la palabra, cuando usted confía en la palabra de Dios. Jesús sabía, siendo Dios, como Dios lo revela en el Antiguo Testamento, que el temor anula la fe y la fe anula el temor. Así que en una ocasión, cuando estaban en una barca y la tempestad se levantó y el Señor estaba durmiendo, cuando lo despiertan, Él se levanta, detiene la tempestad, detiene la tormenta, los vientos y todo, y se hace una gran bonanza. Pero les hace un reclamo al cual podemos prestarle atención a los apóstoles, y les dice en Marcos 4:40, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo
no tienen fe. De nuevo el mismo principio. ¿Cómo ser libres del temor? Viviendo por fe. ¿Y cómo vive usted en fe? Uniéndose a Cristo, reconociéndolo como el Señor, sometiéndose a su señorío, viviendo bajo la guianza de su palabra, escudriñando la palabra y atesorándola, confiando en ella. Es una decisión. Así que usted tiene que tomar la decisión de confiar en Dios, como dice Isaías 12, verso 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mi Salvador en la antigüedad sigue siendo mi Salvador ahora. Así que yo no voy a tener temor porque tengo un Salvador. Ahora, como siempre lo he comentado, la Reina Valera tiene su debilidad en algunas partes en la traducción. Así que le leo una traducción un poco más clara. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo. Y de nuevo el principio de que la confianza anula el temor, así como que el temor anula la confianza. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi Salvador. Así que concluyamos donde comenzamos. ¿O no donde comenzamos? Concluyamos en Isaías, donde hay una declaración tremenda. 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y salga de aquí esta mañana con el entendimiento claro de que siempre hay razones para tener temor. Siempre habrán circunstancias fuera de su control que usted no va a poder manejar. Van a haber ataques del enemigo, dardos del enemigo a su mente, personas que pueden causar amenazas, circunstancias que usted sabe que usted no puede controlar. Y cuando ese día venga, cuando el temor venga, le asalte, las circunstancias le rodeen, tome la decisión de confiar en Dios. Yo quiero pedirle que ahí donde se encuentra, incline su rostro y renuncie al temor. Que aquellas cosas que lo han estado oprimiendo, aquellas cosas que usted ha estado anticipando y aceptando, usted renuncie a ellas y que tome la decisión de confiar en Dios y no seguir pensando en la pérdida, no seguir aceptando la muerte, no seguir aceptando la enfermedad, no seguir aceptando la derrota, sino confiar en que Dios puede obrar. Cierre sus ojos y póngase de acuerdo en una oración alineada con esta forma de pensar. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti habiendo meditado en tu palabra, con el entendimiento claro de que tener temor es una decisión y confiar en ti es una decisión. Y ahora, Señor, nos levantamos con la determinación de confiar en tu palabra, en tus promesas, en la provisión que tú has hecho para nuestra vida, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y de que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que te lo pidamos, sabiendo que tú pones límite al enemigo que no puede ser traspasado, sabiendo, Señor, que juntamente con la prueba tú nos das la salida. Padre, esta mañana tomamos la decisión de renunciar a vivir en el temor. Tomamos la decisión de renunciar aceptando la enfermedad, la derrota, el fracaso, la pérdida, la muerte. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo pensamiento de fracaso. Decidimos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Decidimos sujetar todo pensamiento y aún todo sentimiento que pueda estar envolviéndonos. Lo sujetamos y tomamos la decisión de confiar en tu palabra, de creer en ti, en tu promesa, en tu fidelidad, en la realidad de tu presencia, en la realidad de tu obra a favor nuestro. Padre, tomamos la decisión, nos levantamos, renunciamos al temor y decidimos creer en el nombre de Jesús. En tu santo lugar, poderoso Rey, vine aquí para adorar. póngase de pie y haga esta declaración con todo su corazón. Mi fortaleza
de ti fluirá. Mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarte solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Asegúrese de expresárselo a Dios con todo su corazón en esta hora. Aquí Aquí estoy, Señor. tu sangre. Aquí estoy tomando la decisión de esconderme en ti. Tomando la decisión de no vivir en temor. Tomando la decisión de vivir confiando en tu palabra. En la realidad de tu palabra. En la realidad de tu presencia. De tus promesas. Y de tu obra. Aquí estoy, Señor. Decido no temer. Decido confiar en ti. Aleluya. Junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarte solo en ti. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todos, mi Señor, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey al que esperamos. Amén. Amén. Aleluya.